qué bendición estar acá. Mi amiga Jazmín y yo les queremos dar la más cordial bienvenida. Que Dios te bendiga. Donde quiera que estés viendo este video, queremos hacerte saber que Dios te ama y tiene una palabra para ti. ¿Cómo estás, Jazmín? Hola Carlita, pues gracias a Dios muy bien, aquí muy emocionada de que podamos grabar este episodio y pues deseando que sea de gran bendición para todos los que nos escuchen. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie que llevamos en nuestros videos y el tema es cuando Dios te da un propósito en cualquier época del año. Vamos a reflexionar en este episodio con un nuevo personaje, así que preparen su Biblia porque vamos a estar reflexionando en el Antiguo Testamento con uno de los profetas. ¿Cuál será? Vamos a descubrirlo con nuestra amiga Jazmín. Bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca de la vida de Jeremías y su llamado. Jeremías, pues nosotros lo conocemos, usualmente le llaman el profeta llorón, pero hoy vamos a descubrir a ver si es cierto que era llorón o no. ¿Verdad? Esto es algo bien importante porque tiene mucho que ver con cuál es nuestra perspectiva o cómo entendemos tal vez a estos personajes y saber realmente, o sea, cómo fue su vida y qué cosas ellos experimentaron, porque tenemos que saber que estos son personajes históricos, no son personajes de ficción, sino que son personas como nosotros que vivieron en un contexto específico, en un lugar específico y que experimentaron diferentes situaciones que a veces fueron difíciles, pero Dios les dio la fuerza para poder salir adelante. Entonces vamos a estar hablando y leyendo hoy Jeremías capítulo 1. Pero como siempre vamos a dar un poquito de contexto antes de empezar para que podamos situarnos en el momento y lugar en el cual Jeremías estaba viviendo. Anteriormente habíamos estudiado a Elías, que él vivió en la época en que el reino estaba dividido en dos y él estaba situado principalmente en el reino de Israel, que era la zona norte, ¿verdad? Él estuvo durante el reinado de Acab, en el cual hubo mucha idolatría, principalmente promovida por él y Jezabel, ¿verdad? Su esposa. Pero ahora estamos en la época de Jeremías, que serían quizás más o menos un poco más de 200 años después, en los cuales el reino del norte ya no existía como un reino independiente como tal, sino que más o menos 100 años antes de que Jeremías naciera y ejerciera su ministerio, ese reino había sido pues conquistado por el imperio asirio y destruido por él, ¿verdad? Entonces las personas habían sido dispersadas y ahora Jeremías se encontraba en el reino del sur, que era de Judá. Jeremías fue llamado aproximadamente en el año, si no estoy mal, 627 antes de Cristo. Y es bien interesante, Jeremías nace en el contexto del reinado de Manasés en Judá. Este rey promovió mucho la idolatría, promovió mucho prácticas de idolatría a dioses de Canaán, a dioses asirios, artes negras y algo que se llama nigromancia, si no lo pronuncié mal, que dice que era la práctica de hablar con los muertos. Además, practicó el sacrificio humano, incluso muchas veces dentro de su misma familia. Entonces, todas estas prácticas que hacía el rey Manasés eran completamente contrarias a lo que Dios quería para su pueblo, ¿verdad? Entonces, en este contexto nacen dos personajes bien importantes, que son, si no estoy mal, Josías, que nació aproximadamente en el 648, y Jeremías, que era un poco más joven, que no tengo exactamente como la fecha que pudo haber nacido, pero su llamado fue en el 627. Y en esa época, cuando recibió su llamado, Jeremías mencionó que era joven y en algunas versiones dice que era niño, lo cual nos indica de que realmente estaba bien joven porque tuvo aproximadamente un poco más de 40 años de ministerio.
lo que nos indica que él estaba bien joven, pues para que haya durado todo ese tiempo predicando la palabra y intentando que el pueblo volviera su corazón a Dios. Así que Jeremías viene y empieza a predicar y predicó a lo largo de muchos otros reinados de otros reyes en Judá. Y pues en medio de este contexto de decadencia moral, él hace ese llamado, ¿verdad? Un aspecto importante que no he mencionado es que algo que nos dice el capítulo en Jeremías 1:1 dice que Jeremías era hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Y pues esto que nos indica que Jeremías era de una familia sacerdotal. Ananot era un poblado que era poblado por personas que eran sacerdotes, que eran levitas, ¿verdad? Y que pues servían en el ministerio. Algunos dicen de que Jeremías estaba muy pronto a empezar, digamos, a servir como en el templo y a empezar a su ministerio como sacerdote. Otros dicen que no es así, pero en todo caso creo que podemos ver ahí como un punto bien importante en que los sacerdotes o los que ejercían, digamos, el ministerio en el templo, tenían como ya establecido qué es lo que iban a hacer, cuáles eran sus tareas. Y Jeremías, siendo de una familia sacerdotal, viene y es llamado a ser un profeta, lo cual, quieras o no, requiere un poco de inestabilidad, si lo queremos ver desde un punto de vista humano, porque Dios lo podía mandar a hacer y decir muchas cosas, ¿verdad? En diferentes contextos. No era como que él tuviera asegurado una rutina, sino que todo iba a ser lo que Dios te diga. Y entonces creo que muchas veces, en algunas ocasiones, somos llamados a hacer cosas que tal vez nosotros no tenemos como esa estabilidad, pero Dios nos dice, yo quiero que tú ejerzas este ministerio o yo te voy a usar en esto. Hay otros que por el contrario son llamados a algo estable. Y entonces muchas veces los que están en algo estable y rutinario piensan de que tal vez no sirven demasiado porque es estable y rutinario, o sea, es una tarea que pasa desapercibida. Y por otro lado, los que están en algo que parece inestable quieren algo que es estable y rutinario porque piensan de que esto es demasiado inestable. Y la verdad es que Dios a todos nos ha llamado a hacer algo útil y tenemos que aprender a poder agradecerle al Señor en ese llamado o en eso que Dios nos ha puesto y saber que todo lo que hacemos, no importa si a la luz de las personas o del mundo es algo como relevante, exitoso, llamativo o no, todo sirve para la gloria de Dios y Dios está viéndonos, ¿verdad? Dios es ese primer espectador el que está viendo cumplir su plan y su propósito en nosotros. Entonces esto es parte del contexto trasfondo que queríamos dar antes de empezar a ver el capítulo. Amén, qué bonito, me encantó lo que dijiste, que todo lo que hacemos es relevante para Dios, a Él le importa mucho. Y aquí vemos un llamado desde la juventud. Y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando en este episodio, pues Dios está moldeando tu vida en cualquier etapa en la que te encuentres, en tus 20, 30, 40 o más. Dios pone siempre esa etapa para prepararnos. Y eso es de lo que vamos a hablar, porque cuando Dios te llama, a veces hay cierto miedo. Y de eso no cabe duda que con los personajes que hemos visto, si te acuerdas, amiga, Moisés tuvo miedo. Él le dio una excusa a Dios. Es que yo, ¿verdad? Siempre nosotros nos justificamos. Elías también, ¿verdad? Es que ya no puedo más. Y ahora con Jeremías es que yo soy joven. Y nosotros, seamos sinceros, a veces hemos usado esa palabra, es que. Y creo yo que en este pasaje de la palabra de Dios vemos a Jeremías con miedo, pero no es un miedo de cobardía, sino que realmente quiere hacer las cosas bien, porque cuando Dios te llama, tú esperas
estar listo, pero lo que se nos olvida es que Dios llama a los menos preparados para capacitarlos en el camino. Y vamos a ir justamente en el capítulo 1, en el versículo 4, cuando aparece el llamamiento de Jeremías. Vamos a leerlo, dice, en la versión nueva internacional. La palabra del Señor vino a mí y dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí. ¿Qué es lo que le respondió Jeremías? Ay, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordeno. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Y aquí vemos el respaldo de Dios, que no lo deja solo. A nosotros el Señor nos ha dado un llamado, un ministerio, un propósito, un sueño, ¿verdad? Y eso no nos debe de dar temor porque a donde quiera que vayamos, su presencia irá con nosotros respaldando cada paso. ¿Y qué pasa? Después de perder el miedo, viene una acción y es el obedecer, porque vino en el versículo 9, vino el Señor y extendió su mano y tocó su boca y dice, he puesto en tu boca mis palabras. Mira hoy que te doy autoridad. Y lo comentábamos antes de iniciar este episodio y grabarlo, lo comentábamos con mi amiga que a veces nosotros nos resistimos al llamado, pero esa resistencia viene por el miedo de fallarle a Dios. Pero ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa capacidad para hacer las cosas? No viene de nosotros. Porque si saliera de la capacidad humana, nosotros tenemos límites. Pero Dios es un Dios sin límites, Él todo lo puede. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él nos va a seguir fortaleciendo conforme va caminando nuestro ministerio, conforme vamos desarrollando esos dones que Él ya sembró en ti y ha sembrado en mí. Amiga, ¿qué dones ha Dios depositado en cada uno de nosotros? Imagínate qué lindo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Él veía sus limitantes y probablemente no veía en sí mismo lo que Dios ya había depositado en él, porque Jeremías era un niño, era un joven, ¿verdad? Sin embargo, Dios le había dado ese potencial. Y es bien bonito saber de que Dios dice que lo llama y dice de que él lo conocía desde antes de nacer. Y desde antes de nacer ya él lo había elegido para ser profeta a las naciones, lo cual nos indica que no fue un llamado aleatorio o una elección aleatoria, ¿verdad? No fue porque, no sé, por equivocación. Dios no se equivoca. Dios ha puesto en nosotros un llamado específico. Y Dios, si el Señor ha puesto algo en tu corazón y el Señor te ha confirmado que ese es tu llamado, entonces Dios no va a descansar hasta cumplir ese llamado en ti. Creo que eso ya lo habíamos mencionado antes, de que dice que los dones, el llamamiento es algo que no se puede quitar, ¿verdad? Y Dios lo llama a ser valiente, ¿verdad? Así como le dijo a Josué, ser esforzado y valiente. De manera que Dios le cambia la perspectiva a Jeremías, como la quiere cambiar a nosotros, de que nosotros no nos quedemos como es que Señor, poniendo excusas, como tú decías, ¿verdad? Es que no puedo hacer esto, es que soy muy joven, es que no tengo los recursos, sino que más bien nos pone desde la perspectiva de alinearnos a su voluntad acerca de qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios va a hacer conmigo, a lo cual me ha llamado, cuál es su orden, qué es lo que debo hacer. Y creo que ahí es donde entra esa obediencia y esa acción que Él quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque Dios no negó la realidad de Jeremías, pero la voluntad de Dios sobrepasa nuestra realidad. Y muchas veces
nosotros tal vez no vemos cómo se van a dar las cosas, pero el Señor sabe y el Señor es creativo y nos sorprende. Lo que pasa es que a veces nuestra mente limitada dice, no, es que no hay forma, no hay manera, de verdad. Pero Dios tiene la manera y Dios nos sorprende. Entonces tenemos que tener esa expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Amén. Y me encanta porque tú lo mencionabas al principio, fue conocido como el profeta llorón, pero tú decías, ¿verdad? Que en realidad era un profeta de corazón, o sea, Dios lo conocía tanto que vio más adelante todo lo que iba a suceder y la visión que él tenía, Dios tenía una visión con él y sabía que él encajaba perfectamente en el plan que tenía para el pueblo, porque era un pueblo difícil y cómo hacerlo volver su corazón a Dios. El único que podía era un hombre con esas características en específico, Jeremías. No había un plan B, no había un plan C, era Jeremías. Entonces, no es que nosotros nos sintamos inadecuados. Realmente Dios es el que nos va preparando para esos momentos. Y aunque tengamos miedo, sepamos que la fe en el Señor es el que quita ese temor. Dice la palabra que en el amor o el perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú tienes un amor por tu amado Señor y Salvador Jesucristo, por amor a Él, ese miedo se va. Entonces, eso te lleva a una obediencia por amor, no es por temor, sino que es una obediencia que lo haces por el amor que tenés a tu Señor Jesucristo. Y si lo haces para los hombres, perdiste el propósito, porque lo haces para que te vean. Y aquí estamos hablando de un llamado para que Dios se complazca en tu obra, o sea, lo que tú estás haciendo y lo estamos viendo en los tiempos modernos, mucha gente publica en redes sociales, por ejemplo, para que digan, ay, el post o el feed de mis redes sociales es para declarar, ¿verdad? Que yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, lo otro, estoy en 5 ministerios en el año, entonces lo estás haciendo para que te vean los demás. Pero, ¿qué pasa con lo que Dios está viendo de ti? Porque aquí vemos cómo Dios escudriña el corazón de Jeremías. Es algo que viene como un llamado, llamémoslo privado, que sucede, aquí no vemos intervención de nadie, ni de los padres de Jeremías, aunque vemos que tiene descendencia de sacerdote o familia, pues, que está involucrada en un ministerio, pero no fue influenciado por sus padres, hermanos, amigos. Y nosotros a veces queremos que alguien nos dé la respuesta o que nos diga a dónde tenemos que servirle a Dios. Y si te has sentido como influenciado o que necesitas que alguien te confirme, creo yo que en la palabra nos está aconsejando que seamos fieles a lo que Dios quiere. Y el llamado no es algo que surja de la noche a la mañana. No sabemos cuánto tiempo estuvo orando Jeremías, ¿verdad? Para que Dios le hablara. Y en el camino incluso, ¿verdad? Él pudo estar ya sirviéndole al Señor y Dios mandó esta palabra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entregarle esos temores y pedirle al Señor que nos quite cualquier barrera que impida el desarrollo de su obra en nosotros. Recordémonos que somos instrumentos de Él y hay algo con lo que queremos finalizar y es una expresión hebrea. Es muy curioso la palabra del Señor y quiero dejárselas como algo, como una expresión que la utilicemos en nuestro día a día, al levantarte en la mañana, ¿qué te toca hacer? Ceñirte tu lomo. Y vamos a verlo en el versículo número
11, justamente, no, perdón, En el 17 creo que es. vamos a verlo en el versículo 17, muchas gracias. Pero tú ciñe tu lomo, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades, sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte. Y muchas veces nosotros en la actualidad, volviendo a la sociedad de ahora, tenemos el miedo al qué dirán. Y las personas siempre van a juzgarte en cuanto al ministerio que retomes, que digan, pero es que esta persona yo la veía solo en la alabanza, por ejemplo, o yo solo la veía con los niños. ¿Y qué está haciendo acá? Eso no nos tiene que contristar nuestro corazón, porque realmente el don que Dios ha puesto en ti no se limita a un lugar, ni siquiera a una persona. No sabemos hasta dónde Dios nos puede llevar. Y lo único que Dios quiere es que actuemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es ceñirnos el lomo. ¿Y qué significa esto? Es una expresión hebrea que se usa para prepararte. Es como que dijéramos, ponte los pantalones, apriétese el cinturón o éntrale con ganas, ¿verdad? Es algo como ceñir los lomos, es una expresión para actuar con determinación, con valentía y con prontitud. Y en este contexto cultural, ¿verdad? Los hombres en el tiempo antiguo, en estos tiempos bíblicos, ellos utilizaban túnicas largas. Entonces, al momento que tenían que hacer algo que requería moverse con rapidez, ellos necesitaban ajustarse esa túnica, por eso dice ceñirse los lomos. La túnica les dificultaba moverse con agilidad y rapidez. Entonces, ¿cuál será la túnica que nos está impidiendo movernos con rapidez en estos momentos? Yo le comentaba a mi amiga que en las mañanas, cuando tú te despiertas, escoges la vestimenta que vas a usar ese día. Y vienes y escoges, hoy voy a llevar una camisa sin mangas porque está caluroso, o ahora que estamos en invierno en El Salvador, ¿verdad? Una camisa manga larga por si llueve y cosas así. Entonces, la vestimenta o la túnica que tú te vas a poner el día de ahora, ¿cuál va a ser? Tienes que ceñirte el lomo, es decir, te vas a preparar para ese propósito tan grande que Dios te ha puesto. No solo te vistas eh, con tu ropa, vístete con la armadura de Cristo, que en Efesios más adelante lo podemos ver en un episodio, pero detalla tan bonito que Dios nos ha dado una armadura que nos recuerda que Él está ahí con nosotros. Tenemos el escudo que nos ayuda a defendernos de los dardos del enemigo, el casco y tantas cosas, tantos implementos espirituales que Dios nos ha dado. Y en este tiempo necesitamos prepararnos para actuar, porque Dios ya nos dio los recursos y lo único que necesita es que nosotros los utilicemos y actuemos con esa autoridad que viene del Padre, no viene de nosotros, viene de parte de Dios. Así que queremos dejarte esta expresión: ciñe tu lomo, prepárate, porque lo que viene es de gran bendición para tu vida. Y no sé si hay algo que quieras agregar, amiga. Sí, claro que sí. Bueno, el profeta Jeremías no era el profeta llorón como muchos le han llamado, ¿verdad? Porque se dice que escribió Lamentaciones. En ese sentido, pues claro que lloró, pero nos muestra también su humanidad, ¿verdad? Nos muestra pues cómo él experimentó ese sufrimiento, porque no fue fácil predicarle a un pueblo que estaba
alejándose de Dios. No fue fácil predicarle a una nación que no escuchaba, ¿verdad? El profeta Jeremías no es el profeta llorón desde nuestra perspectiva, sino que es el profeta del corazón, porque hizo un llamado a volver el corazón a Dios, ¿verdad? Que el pueblo volviera su corazón a Dios. Y algo que me gustó mucho que dijo Carlita fue acerca de que el llamado es personal y Dios da la convicción acerca de cuál es el siguiente paso, a qué es lo que Dios te dice, quiero que hagas esto, aunque esto implique que vayamos contra la corriente o aunque nuestro contexto nos diga, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo Dios te va a llamar a eso? Porque a Jeremías había muchos otros profetas que eran falsos profetas que profetizaban en nombre de Dios, pero que en realidad no estaban con Dios porque esos profetas les decían al pueblo, sí, vamos a tener la victoria, vamos a ser liberados, vea, estos que nos quieren conquistar van a caer. Cuando Dios les estaba diciendo, no, ustedes se han apartado, vuélvanse a mí, porque si no, esta va a ser la consecuencia. Y entonces Jeremías predicó constantemente y fue un portavoz de Dios. Fue un portavoz de Dios quien tenía el llamado, como Carlita decía a veces, que nosotros no tenemos que pensar que se trata de nosotros, sino que se trata de Dios y somos portavoces, es decir, que no son nuestras ideas, porque si no, somos como esos falsos profetas que predicaban lo que el pueblo quería oír y querían complacer a la gente. Pero tenemos que ser como Jeremías, que era un portavoz que expresaba lo que Dios quería y que tuvo que dejar de lado su timidez y que claro que fue un proceso en el cual Dios moldeó su carácter, ¿verdad? Pero que él fue una atalaya, fue un predicador, un mensajero de la verdad, que predicaba solamente la palabra de Dios y eso mismo fue la fortaleza de él, porque también él recibió esa promesa de que él iba a ser como el metal, ¿verdad? Fuerte, iba a ser como una muralla fuerte que no iba a poder ser vencido. Y dice el versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, esa fortaleza en Dios sería la fortaleza que iba a ser mucho mayor que el metal, sino que iba a ser esa fuerza, ese coraje, esa convicción de el esfuerzo de poder predicar, esa fuerza que Dios le daba y que ya no iba a ser un hombre frágil o tímido como al inicio, sino que él iba a tener esa fuerza que Dios le daba. Y para finalizar, nada más mencionar Jeremías más adelante, ya después de algunos años de ministerio, dice en Jeremías 29 que él había dicho, dice, yo dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, vea, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude, ¿verdad? Lo cual nos indica que Jeremías en algún momento o a lo largo de su ministerio muchas veces decía, no, ya no voy a hacer esto, ¿vea? Porque ver cómo me tratan, ver lo que estoy sufriendo, pero dice que ese llamado, la palabra de Dios era como un fuego ardiente que penetraba hasta los huesos. Y aunque quisiera contenerlo, no podía porque era tan fuerte el llamado y así mismo es en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creo que Jeremías es un ejemplo para nosotros, más ahora en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los cuales vamos a una época parecida a la de Jeremías, ¿verdad? Donde nosotros vamos a predicar, pero probablemente hayan muchos que estén en contra. Entonces tenemos que aprender a tomarnos de esa promesa que Dios le dio a Jeremías también, pero hacerla nuestra, de que Dios nos iba a hacer fuertes para poder enfrentar y resistir. Y al final, pues nosotros tenemos la victoria porque estamos con Dios y Dios está con nosotros. Entonces, de eso nos tenemos que aferrar y como dice, ¿verdad? En Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo es cualquier circunstancia, cualquier situación. Así que pues eso quería compartir, ¿verdad? Ya para finalizar. Y creo que nos quedamos, Carlita, con las preguntas para reflexionar. Amén. Tenemos dos preguntas para ti para que puedas comentarnos y pues será un privilegio leer
¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje? La primera es, ¿te has resistido al llamado que es lo que hablábamos con Jeremías, ¿verdad? Que a veces existe una resistencia ante lo que Dios se pueda llamar. Si ha existido esa resistencia en ti, pues, ¿qué es lo que tú has hecho? También, ¿qué áreas de tu vida has puesto excusa ante el llamado de Dios? Porque como lo veíamos en la historia, sí va a haber un temor y más en medio de este tiempo, ¿verdad? En esta época puede ser que tú temas si estás en la escuela, por ejemplo. Muchos jóvenes ahora se sienten perseguidos por sus compañeros o las tendencias, ¿verdad? Que a veces se sienten como fuera de lugar, pero el seguir a Cristo no es una moda, no es una tendencia, realmente es un propósito. Y queremos preguntarte cuáles son esas áreas de tu vida que has puesto excusa ante el llamado de Dios. Y pues, ¿qué es eso que Dios sembró en tu corazón? Hazte esa pregunta. El llamado, como decía Jazmín, y me encantó que es un fuego adentro de ti. ¿Y qué pasa con ese llamado? Porque, Jazmín, no sé si te ha pasado que a veces tenemos como dudas o queremos estar completamente seguros de que esto es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo lo podemos confirmar? Fíjense que algo que me llamó la atención en el pasaje es que cada vez que tú leas en la Biblia que se repita varias veces, es porque es muy importante o que se trata de hacer como un énfasis. Y en todo el capítulo 1, la palabra de Dios vino a mí, esa parte de que el Señor estaba hablándole a Jeremías, se repite 7 veces en el versículo 4, en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 11, 13, 14 y en el 17. Se repite tanto la palabra del Señor vino a mí. Entonces, no temas porque Dios te va a hablar. La palabra del Señor va a llegar a ti. Entonces, si tú te has hecho esa pregunta de decir, ¿y cómo voy a confirmar que realmente es aquí donde Dios quiere? La palabra del Señor vendrá a ti por primera, segunda, tercera vez. Él te lo va a confirmar. Y ahí te vas a ceñir los lomos, te vas a preparar con valentía y determinación para ese llamado que Dios tiene para ti. Así que queremos orar para finalizar, para que Dios prepare tu corazón, porque en medio del ruido que tenemos en la sociedad, es importante tener esos momentos a solas con Dios para escucharlo claramente. En ese momento que tú dispongas de tiempo y lo escuches, la palabra del Señor vendrá a ti. Así que, ¿qué es lo que dices? ¿Vas a escucharlo? ¿Vas a tomar esa decisión de dejar a un lado el temor y obedecer? Porque Dios te ha puesto, como dice la palabra, para construir y plantar. No sabemos si incluso iglesias, construir y plantar ministerios, construir y plantar tantas cosas que como instrumento de Dios vas a lograr, no para el ojo de las personas, de tus padres, de tus amigos, sino para que Dios se complazca con ese propósito que te designó desde el vientre de tu madre. Te escogió con un llamado, te conoció y te santificó. Así que qué bonita esta reflexión, qué bendición que podamos escuchar una confirmación. Si has estado esperando esa confirmación, pues la palabra del Señor vino a este podcast y con tanto amor nosotras también lo recibimos para nuestras vidas porque como lo enfatizamos, lo que hablamos acá, mi amiga Jazmín y yo también lo estamos viviendo
día con día y le pedimos al Señor que esté llamado, hable Dios y no nosotros, que sea usado únicamente por palabra que venga de Él, y queremos orar para que sea así también para ti. Amén. Él veía sus limitantes y probablemente no veía en sí mismo lo que Dios ya había depositado en él, porque Jeremías era un niño, era un joven, ¿verdad? Sin embargo, Dios le había dado ese potencial. Y es bien bonito saber de que Dios dice que lo llama y dice de que él lo conocía desde antes de nacer. Y desde antes de nacer ya él lo había elegido para ser profeta a las naciones, lo cual nos indica que no fue un llamado aleatorio o una elección aleatoria, ¿verdad? No fue porque, no sé, por equivocación. Dios no se equivoca. Dios ha puesto en nosotros un llamado específico. Y Dios, si el Señor ha puesto algo en tu corazón y el Señor te ha confirmado que ese es tu llamado, entonces Dios no va a descansar hasta cumplir ese llamado en ti. Creo que eso ya lo habíamos mencionado antes, de que dice que los dones, el llamamiento es algo que no se puede quitar, ¿verdad? Y Dios lo llama a ser valiente, ¿verdad? Así como le dijo a Josué, ser esforzado y valiente. De manera que Dios le cambia la perspectiva a Jeremías, como la quiere cambiar a nosotros, de que nosotros no nos quedemos como es que Señor, poniendo excusas, como tú decías, ¿verdad? Es que no puedo hacer esto, es que soy muy joven, es que no tengo los recursos, sino que más bien nos pone desde la perspectiva de alinearnos a su voluntad acerca de qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios va a hacer conmigo, a lo cual me ha llamado, cuál es su orden, qué es lo que debo hacer. Y creo que ahí es donde entra esa obediencia y esa acción que Él quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque Dios no negó la realidad de Jeremías, pero la voluntad de Dios sobrepasa nuestra realidad. Y muchas veces nosotros tal vez no vemos cómo se van a dar las cosas, pero el Señor sabe y el Señor es creativo y nos sorprende. Lo que pasa es que a veces nuestra mente limitada dice, no, es que no hay forma, no hay manera, de verdad. Pero Dios tiene la manera y Dios nos sorprende. Entonces tenemos que tener esa expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Amén. Y me encanta porque tú lo mencionabas al principio, fue conocido como el profeta llorón, pero tú decías, ¿verdad? Que en realidad era un profeta de corazón, o sea, Dios lo conocía tanto que vio más adelante todo lo que iba a suceder, y la visión que él tenía, Dios tenía una visión con él y sabía que él encajaba perfectamente en el plan que tenía para el pueblo, porque era un pueblo difícil y cómo hacerlo volver su corazón a Dios. El único que podía era un hombre con esas características en específico, Jeremías. No había un plan B, no había un plan C, era Jeremías. Entonces, no es que nosotros nos sintamos inadecuados. Realmente Dios es el que nos va preparando para esos momentos. Y aunque tengamos miedo, sepamos que la fe en el Señor es el que quita ese temor. Dice la palabra que en el amor, o el perfecto amor, echa fuera todo temor. Si tú tienes un amor por tu amado Señor y Salvador Jesucristo, por amor a Él, ese miedo se va. Entonces, eso te lleva a una obediencia por amor, no es por temor, sino que es una obediencia que lo haces por el amor que tenés a tu Señor Jesucristo. Y si lo haces para los hombres, perdiste el propósito, porque lo haces para que te vean. Y aquí estamos hablando de un llamado para que Dios se complazca en tu obra, o sea, lo que tú estás haciendo. Y lo estamos viendo en los tiempos modernos. Mucha gente publica en redes sociales, por ejemplo, para que digan, ay, el post o el feed de mis redes sociales es para
declarar, ¿verdad? Que yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, lo otro, estoy en 5 ministerios en el año, entonces lo estás haciendo para que te vean los demás. Pero, ¿qué pasa con lo que Dios está viendo de ti? Porque aquí vemos cómo Dios escudriña el corazón de Jeremías. Es algo que viene como un llamado, llamémoslo privado, que sucede. Aquí no vemos intervención de nadie, ni de los padres de Jeremías, aunque vemos que tiene descendencia de sacerdote o familia, pues, que está involucrada en un ministerio, pero no fue influenciado por sus padres, hermanos, amigos. Y nosotros a veces queremos que alguien nos dé la respuesta o que nos diga a dónde tenemos que servirle a Dios. Y si te has sentido como influenciado o que necesitas que alguien te confirme, creo yo que en la palabra nos está aconsejando que seamos fieles a lo que Dios quiere. Y el llamado no es algo que surja de la noche a la mañana. No sabemos cuánto tiempo estuvo orando Jeremías, ¿verdad? Para que Dios le hablara. Y en el camino incluso, ¿verdad? Él pudo estar ya sirviéndole al Señor y Dios mandó esta palabra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entregarle esos temores y pedirle al Señor que nos quite cualquier barrera que impida el desarrollo de su obra en nosotros. Recordémonos que somos instrumentos de Él y hay algo con lo que queremos finalizar y es una expresión hebrea. Es muy curioso la palabra del Señor y quiero dejárselas como algo, como una expresión que la utilicemos en nuestro día a día. Al levantarte en la mañana, ¿qué te toca hacer? Ceñirte tu lomo. Y vamos a verlo en el versículo número 11, justamente. No, perdón. En el 17, creo que es. Vamos a verlo en el versículo 17. Muchas gracias. Pero tú ciñe tu lomo, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades, sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte. Y muchas veces nosotros en la actualidad, volviendo a la sociedad de ahora, tenemos el miedo al qué dirán. Y las personas siempre van a juzgarte en cuanto al ministerio que retomes, que digan, pero es que esta persona yo la veía solo en la alabanza, por ejemplo, o yo solo la veía con los niños. ¿Y qué está haciendo acá? Eso no nos tiene que contristar nuestro corazón porque realmente el don que Dios ha puesto en ti no se limita a un lugar, ni siquiera a una persona. No sabemos hasta dónde Dios nos puede llevar. Y lo único que Dios quiere es que actuemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es ceñirnos el lomo. ¿Y qué significa esto? Es una expresión hebrea que se usa para prepararte. Es como que dijéramos, ponte los pantalones, apriétese el cinturón o éntrale con ganas, ¿verdad? Es algo como ceñir los lomos, es una expresión para actuar con determinación, con valentía y con prontitud. Y en este contexto cultural, ¿verdad? Los hombres en el tiempo antiguo, en estos tiempos bíblicos, ellos utilizaban túnicas largas. Entonces, al momento que tenían que hacer algo que requería moverse con rapidez, ellos necesitaban ajustarse esa túnica, por eso dice ceñirse los lomos. La túnica les dificultaba moverse con agilidad y rapidez. Entonces, ¿cuál será la túnica que nos está impidiendo movernos con rapidez en estos momentos? Yo le comentaba a mi amiga que en las mañanas,
cuando tú te despiertas, escoges la vestimenta que vas a usar ese día. Y vienes y escoges, hoy voy a llevar una camisa sin mangas porque está caluroso, o ahora que estamos en invierno en El Salvador, ¿verdad? Una camisa manga larga por si llueve y cosas así. Entonces, la vestimenta o la túnica que tú te vas a poner el día de ahora, ¿cuál va a ser? Tienes que ceñirte el lomo, es decir, te vas a preparar para ese propósito tan grande que Dios te ha puesto. No solo te vistas con tu ropa, vístete con la armadura de Cristo, que en Efesios más adelante lo podemos ver en un episodio, pero detalla tan bonito que Dios nos ha dado una armadura que nos recuerda que Él está ahí con nosotros. Tenemos el escudo que nos ayuda a defendernos de los dardos del enemigo, el casco y tantas cosas, tantos implementos espirituales que Dios nos ha dado. Y en este tiempo necesitamos prepararnos para actuar porque Dios ya nos dio los recursos y lo único que necesita es que nosotros los utilicemos y actuemos con esa autoridad que viene del Padre, no viene de nosotros, viene de parte de Dios. Así que queremos dejarte esta expresión: ciñe tu lomo, prepárate, porque lo que viene es de gran bendición para tu vida. Y no sé si hay algo que quieras agregar, amiga. Sí, claro que sí. Bueno, el profeta Jeremías no era el profeta llorón como muchos le han llamado, ¿verdad? Porque se dice que escribió Lamentaciones. En ese sentido, pues claro que lloró, pero nos muestra también su humanidad, ¿verdad? Nos muestra pues cómo él experimentó ese sufrimiento, porque no fue fácil predicarle a un pueblo que estaba alejándose de Dios. No fue fácil predicarle a una nación que no escuchaba, ¿verdad? El profeta Jeremías no es el profeta llorón desde nuestra perspectiva, sino que es el profeta del corazón, porque hizo un llamado a volver el corazón a Dios, ¿verdad? Que el pueblo volviera su corazón a Dios. Y algo que me gustó mucho que dijo Carlita fue acerca de que el llamado es personal y Dios da la convicción acerca de cuál es el siguiente paso, a qué es lo que Dios te dice, quiero que hagas esto, aunque esto implique que vayamos contra la corriente o aunque nuestro contexto nos diga, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo Dios te va a llamar a eso? Porque a Jeremías había muchos otros profetas que eran falsos profetas que profetizaban en nombre de Dios, pero que en realidad no estaban con Dios, porque esos profetas les decían al pueblo, sí, vamos a tener la victoria, vamos a ser liberados, vea, estos que nos quieren conquistar van a caer, cuando Dios les estaba diciendo, no, ustedes se han apartado, vuélvanse a mí, porque si no, esta va a ser la consecuencia. Y entonces Jeremías predicó constantemente y fue un portavoz de Dios. Fue un portavoz de Dios quien tenía el llamado, como Carlita decía, a veces que nosotros no tenemos que pensar que se trata de nosotros, sino que se trata de Dios y somos portavoces, es decir, que no son nuestras ideas, porque si no, somos como esos falsos profetas que predicaban lo que el pueblo quería oír y querían complacer a la gente. Pero tenemos que ser como Jeremías, que era un portavoz que expresaba lo que Dios quería y que tuvo que dejar de lado su timidez y que claro que fue un proceso en el cual Dios moldeó su carácter, ¿verdad? Pero que él fue una atalaya, fue un predicador, un mensajero de la verdad, que predicaba solamente la palabra de Dios, y eso mismo fue la fortaleza de él, porque también él recibió esa promesa de que él iba a ser como el metal, ¿verdad? Fuerte, iba a ser como una muralla fuerte que no iba a poder ser vencido. Y dice el versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, esa fortaleza en Dios sería la fortaleza
que iba a ser mucho mayor que el metal, sino que iba a ser esa fuerza, ese coraje, esa convicción de el esfuerzo de poder predicar, esa fuerza que Dios le daba, y que ya no iba a ser un hombre frágil o tímido como al inicio, sino que él iba a tener esa fuerza que Dios le daba. Y para finalizar, nada más mencionar Jeremías más adelante, ya después de algunos años de ministerio, dice en Jeremías 29 que él había dicho, dice, yo dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, vea, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude, ¿verdad? Lo cual nos indica que Jeremías en algún momento o a lo largo de su ministerio muchas veces decía, no, ya no voy a hacer esto, ¿vea? Porque ver cómo me tratan, ver lo que estoy sufriendo, pero dice que ese llamado, la palabra de Dios era como un fuego ardiente que penetraba hasta los huesos. Y aunque quisiera contenerlo, no podía porque era tan fuerte el llamado, y así mismo es en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creo que Jeremías es un ejemplo para nosotros, más ahora en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los cuales vamos a una época parecida a la de Jeremías, ¿verdad? Donde nosotros vamos a predicar, pero probablemente hayan muchos que estén en contra. Entonces tenemos que aprender a tomarnos de esa promesa que Dios le dio a Jeremías también, pero hacerla nuestra, de que Dios nos iba a hacer fuertes para poder enfrentar y resistir. Y al final, pues nosotros tenemos la victoria porque estamos con Dios y Dios está con nosotros. Entonces, de eso nos tenemos que aferrar, y como dice, ¿verdad? En Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo es cualquier circunstancia, cualquier situación. Así que pues eso quería compartir, ¿verdad? Ya para finalizar. Y creo que nos quedamos, Carlita, con las preguntas para reflexionar. Amén. Tenemos 2 preguntas para ti, para que puedas comentarnos, y pues será un privilegio leer qué es lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje. La primera es, ¿te has resistido al llamado? Que es lo que hablábamos con Jeremías, ¿verdad? Que a veces existe una resistencia ante lo que Dios se pueda llamar. Si ha existido esa resistencia en ti, pues, ¿qué es lo que tú has hecho? También, ¿qué áreas de tu vida has puesto excusa ante el llamado de Dios? Porque como lo veíamos en la historia, sí va a haber un temor, y más en medio de este tiempo, ¿verdad? En esta época puede ser que tú temas si estás en la escuela, por ejemplo. Muchos jóvenes ahora se sienten perseguidos por sus compañeros o las tendencias, ¿verdad? Que a veces se sienten como fuera de lugar, pero el seguir a Cristo no es una moda, no es una tendencia, realmente es un propósito. Y queremos preguntarte cuáles son esas áreas de tu vida que has puesto excusa ante el llamado de Dios. Y pues, ¿qué es eso que Dios sembró en tu corazón? Hazte esa pregunta. El llamado, como decía Jazmín, y me encantó, que es un fuego adentro de ti. ¿Y qué pasa con ese llamado? Porque, Jazmín, no sé si te ha pasado que a veces tenemos como dudas o queremos estar completamente seguros de que esto es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo lo podemos confirmar? Fíjense que algo que me llamó la atención en el pasaje es que cada vez que tú leas en la Biblia que se repita varias veces, es porque es muy importante, o que se trata de hacer como un énfasis. Y en todo el capítulo 1, la palabra de Dios vino a mí, esa parte de que el Señor estaba hablándole a Jeremías, se repite 7 veces. En el versículo 4, en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 11, 13, 14 y en el 17. Se repite tanto la palabra del Señor vino a mí. Entonces, no temas
porque Dios te va a hablar. La palabra del Señor va a llegar a ti. Entonces, si tú te has hecho esa pregunta de decir, ¿y cómo voy a confirmar que realmente es aquí donde Dios quiere? La palabra del Señor vendrá a ti por primera, segunda, tercera vez. Él te lo va a confirmar. Y ahí te vas a ceñir los lomos, te vas a preparar con valentía y determinación para ese llamado que Dios tiene para ti. Así que queremos orar para finalizar, para que Dios prepare tu corazón, porque en medio del ruido que tenemos en la sociedad, es importante tener esos momentos a solas con Dios para escucharlo claramente. En ese momento que tú dispongas de tiempo y lo escuches, la palabra del Señor vendrá a ti. Así que, ¿qué es lo que dices? ¿Vas a escucharlo? ¿Vas a tomar esa decisión de dejar a un lado el temor y obedecer? Porque Dios te ha puesto, como dice la palabra, para construir y plantar. No sabemos si incluso iglesias, construir y plantar ministerios, construir y plantar tantas cosas que como instrumento de Dios vas a lograr, no para el ojo de las personas, de tus padres, de tus amigos, sino para que Dios se complazca con ese propósito que te designó desde el vientre de tu madre, te escogió con un llamado, te conoció y te santificó. Así que qué bonita esta reflexión, qué bendición que podamos escuchar una confirmación. Si has estado esperando esa confirmación, pues la palabra del Señor vino a este podcast y con tanto amor nosotras también lo recibimos para nuestras vidas porque como lo enfatizamos, lo que hablamos acá, mi amiga Jazmín y yo también lo estamos viviendo día con día y le pedimos al Señor que esté llamado, hable Dios y no nosotros, que sea usado únicamente por palabra que venga de Él y queremos orar para que sea así también para ti. Amén. Bueno, vamos a orar entonces para finalizar y pues dándole gracias a Dios que nos ha permitido tener esta reflexión muy bonita y pues que sea Dios, ¿verdad? Trayendo también esa palabra específica para cada uno. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos cómo tú obraste a través de las vidas de tantos personajes, Señor, que encontramos en las Escrituras. Y por mostrarnos también de que tú, así como obraste en sus vidas, quieres obrar en nuestras vidas. Padre Santo, oramos para que seas tú quitando todo temor de nuestro corazón y ayudándonos a poder escuchar tu voz, tu llamado, Padre, y a tener esa seguridad y esa convicción de cuál es tu palabra para nosotros, de cuál es tu llamado para nosotros, Padre. Oro para que tú des fortaleza al que se siente débil, Señor, para que tú des, Señor, esa fuerza alcanzado, Señor, y que tú renueves las esperanzas, Señor, y los propósitos de todos aquellos, Señor, que en este momento se sienten, Dios mío, decaídos, tristes, Señor, o deprimidos. Padre Santo, oramos para que tú utilices este podcast y lo lleves a las personas que necesitan escucharlo. Y pues cada uno de nosotros que podamos tener un encuentro personal con Jesús y podamos, Señor, conocerte y aprender a escuchar tu voz. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la ayuda de Dios con otro episodio, así que suscríbanse para recibir la notificación y les dejamos las preguntitas también en la descripción porque nos gustaría que fuera una conversación, como lo ha dicho mi amiga en varias ocasiones. No queremos que solo nosotras estemos hablando, queremos compartir tu testimonio de cómo estos episodios han podido Dios hablarte a través de él. Y pues gracias también por tu tiempo, por escuchar este episodio.
Nos vemos. Dios te bendiga. Nos vemos, Dios les bendiga. Los esperamos en el siguiente podcast.